Pues ahora nos acercamos a la palabra de Dios. La semana pasada dijimos y anunciamos que el lema para este año es coronando a Jesús, haciéndole rey de nuestras vidas, rey de nuestra iglesia, y queremos seguir haciendo esto a través de su palabra también. Y vamos a volver, después de algunos domingos descansando, a la carta a los Hebreos. Os animo a que busquéis Hebreos, capítulo 5, y en esta carta, en este libro de la palabra de Dios, pues vamos a conocer mejor, vamos a seguir conociendo mejor a este Rey al que queremos coronar, a este Jesús que es mejor que todas las cosas. Y hoy llegamos al capítulo 5, vamos a leer del versículo 11 hasta al capítulo 6, versículo 8. Vamos a leer juntos estas palabras. Dice así el Señor: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberíais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo exponen a la ignominia pública. Porque la tierra que bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos por los cuales es cultivada, recibe bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, no vale nada. Está próxima a ser maldecida y termina por ser quemada. Señor, ayúdanos a atender a tu palabra. Ayúdanos a responder apropiadamente a lo que tú nos dices en ella. Ayúdanos a perseverar en este camino que caminamos junto a ti, Señor, donde sabemos que tú eres el protagonista. Ayúdanos ahora, Padre, a estar con oídos, con corazones atentos a lo que tú tengas que decirnos. Y guía a Manuel en todo lo que tú quieras decirnos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pues nuestros pequeños pueden subir arriba con sus profesores. Sabéis que aquellos menores de 3 años, si lo desean los padres, pueden estar atrás en el vestíbulo. Y damos paso también a Manuel Martínez, que bueno, ha tenido unas semanas un poquito complicadas. La semana pasada estuvo atendiendo a su madre, por la cual pues también tenemos que seguir orando por la salud delicada. Y en él también tenemos que orar especialmente por su espalda, que ha estado sufriendo de lumbalgia estos días. Damos las gracias por el esfuerzo de la preparación. Y si te tienes que sentar, pues puedes hacerlo, ¿eh? Pero gracias, Manuel. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Eric, por la confianza también de darme este pasaje, menudo pasaje, sobre todo el capítulo 6, los primeros versículos, o diríamos del 4 al 6, cuando habla de esa imposibilidad de ser renovados para el arrepentimiento. ¿Cómo lo tomamos eso? Esa es la gran pregunta. Es uno de los pasajes difíciles del Nuevo Testamento
y bueno, hay otros semejantes en otras partes de la Escritura, pero bueno, muchas gracias por la confianza de darme este pasaje para hoy. Me gustaría comenzar diciendo lo siguiente. Cuando aceptamos al Señor, cuando compartimos el Evangelio, claro, nosotros expresamos las buenas nuevas de salvación. Lo que presentamos es que la persona está de espaldas a Dios, sufriendo la carencia de Dios, y va a tener una vida llena, una vida abundante. Pero, hermanos, debemos recordar que cuando aceptamos al Señor, en realidad lo que estamos haciendo es intercambiar unos valores típicos de este mundo para enfocarnos en unas realidades eternas que a veces este mundo no entiende. Y aunque para nosotros es una dicha y una felicidad vivir en el Evangelio, puede que viviendo en un mundo de pecado, eso suponga una dificultad, a veces un desánimo y a veces algo que puede erosionar nuestra fe. Por ejemplo, sí, aceptamos al Señor y tenemos vida eterna, pero ¿acaso no dijo el Señor también: el que no se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí? ¿Acaso el Señor no nos dijo: el que gane su vida en este mundo la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí en este mundo, para vida eterna la guardará? Eso para nosotros es como lo que el Señor dijo en Mateo 5, llorar por justicia. Y aunque en el presente nos puede suponer un llanto, pero realmente es porque nos estamos gozando en la vida eterna. De la misma manera, hay otra experiencia que creo que no es agradable, al menos a mí. Y a veces me cuesta entender y sufro. Y creo que este pasaje nos da luz sobre ello. Y se puede decir de muchas maneras, pero vamos a decirlo así: el abandono de la fe. Es una realidad. Hay un ejemplo emblemático en Juan capítulo 6. Unas personas, probablemente la mayoría de las cuales cobraban al día, después de trabajar, cada día cobraban, y por varios días renuncian a trabajar para escuchar al Señor, escuchar ese gran maestro que enseña con autoridad, que nos enseña valores verdaderos, la fe entendida y vivida de una manera íntegra. Esas personas, de repente el Señor se va de Tiberias a Capernaum, 16 kilómetros, 200 metros más o menos. Y la gente, pues después de 3 días, en vez de volver a sus trabajos, busca al Señor. Y cuando lo encuentra, dice: Señor, te hemos estado buscando. Y el Señor les predica. Es una multitud que llega a decir: el Señor Jesús, verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. En el tiempo de la vida de Cristo, esta declaración supone, pues, un entendimiento que parece real acerca de quién era Jesús y la salvación que traía a las personas. Sin embargo, cuando el Señor empieza a hablarles de su verdadera necesidad y de Él como el pan que ha descendido del cielo, oímos que muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién puede oír que esta persona, Jesucristo, a pesar de que sí, lo entendían como un profeta, el profeta que había de venir, pero es Él tan importante que si no como su carne y bebo su sangre, ¿no tengo vida eterna? ¿Es que tengo que creer en Él para tener vida eterna? ¿Es Él tan indispensable?
esa palabra para esa multitud que por días estaban escuchando al Señor porque les encantaba lo que oían. Esos discípulos, así lo llama la Escritura, no yo. Llega un momento que dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y por si acaso no ha quedado claro, Juan aclara, y ya no andaban con él. ¿Te imaginas ser uno de los 12? Miraríamos al Señor como decir, Señor, ¿no te has equivocado un poco? Fíjate, éramos, por decir así, una iglesia grande. Hablamos de más de 5.000 personas. Nos hemos quedado aquí 4. ¿Hemos acertado en esto? El Señor no se conmueve. El Señor no se desanima por ello. Dice Juan que desde el principio el Señor sabía quiénes eran los que, aunque le estaban oyendo por días, quienes no creían y quién lo había de entregar. El Señor aún le pregunta a los 12, ¿vosotros queréis iros también? Tremendo. Me parece cómo el Señor tiene absoluta confianza en la verdad de Dios y en quién es Él. Como diría Romanos capítulo 3, sea todo hombre mentiroso y Dios verdadero. O sea, si todo el mundo rechaza a Dios, me da lo mismo, porque los valores eternos son los de la palabra. Pero nosotros como seres humanos finitos, a veces cuando creemos en el Señor, y imaginaros ver a 5.000 personas de repente diluirse como si fuera agua. ¡Qué duro! ¿Acaso no se nos parte el alma cuando familiares directos dejan de creer en el Señor? ¿O eso es lo que parece? ¿Cómo entender eso? ¿Qué es lo que ha pasado? El Señor dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? O sea, hermanos, hay una realidad de nuestra experiencia que debemos tenerla dentro de las experiencias de nuestra vida cristiana. El Señor enseñó que un sembrador salió a sembrar y sembró junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. Ahí no hubo tiempo de nada. Hubo otro que cayó en pedregales y la simiente parecía que iba a dar fruto. El fruto es la salvación, entiendo yo. Parecía que iba a dar fruto porque recibe la palabra con gozo, pero no tiene profundidad. Y cuando sale el sol de la prueba, se ofende. Y se acabó. Al principio tenía todos los visos de poder continuar, como todos esos discípulos que escuchaban al Señor. Pero ¡ay cuando sale el sol! Había otra simiente que cae en pedregales y la simiente sale bien, promete. Pero en el crecimiento, antes de dar fruto, resulta que los espinos ahogan la simiente. Los afanes de la vida, podríamos pensar como el joven rico, impresionado por la palabra del Señor, que corre al Señor, se hinca la rodilla y le adora, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Pero cuando el Señor le confronta con su realidad, se fue triste, pero se fue. El Señor le amó, pero se fue. No siguió al Señor. Entonces, eso también sucede en la experiencia de la Iglesia. Es verdad que Lucas nos presenta una imagen de la Iglesia creciente, que se multiplica, la palabra de Dios que crece poderosamente, y es cierto. Pero ¿acaso no es cierto que nos encontramos, por ejemplos como Simón el Mago, que dice que creyó y fue bautizado? Pero parece que igual que aquellos quienes comían y se saciaron y por eso buscaban al Señor, este Simón Mago estaba fascinado por los grandes milagros que se hacían
Y entonces cuando vio que por la imposición de manos se comunicaba el Espíritu Santo, ofreció dinero a Pedro para que él también pudiera tener esa potestad. Y Pedro le dice: tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. O sea, lo que aparentaba ser fe era mera fascinación. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Todo lo que parecía verse de Simón, parece que en realidad es lo que nos parece a nuestra vista, pero la realidad era diferente. A veces las personas se apartan por los pecados de la carne, como el fornicario de Corinto, y la Iglesia tiene que tomar una postura y decir: esa conducta es inaceptable. A veces las personas se apartan peor, dice 2 de Timoteo, por escuchar doctrinas de demonios, por tener comezón de oír, por querer oír cosas nuevas, a veces por tropiezos. El Señor dijo: es necesario que vengan los tropiezos. La palabra griega es escándalon, los escándalos. Pero ay de aquel por quien vienen los escándalos. Ay de aquel que es tropiezo para uno de estos pequeñitos que creen en mí. Porque hay personas que tienen una fe tierna y por ver una conducta impropia o por una ofensa abandonan la fe. Y el Señor dice: más vale que le aten una piedra de molino y lo tiren al mar antes de haber nacido. O sea, la realidad de que algunos no terminan la carrera cristiana es una realidad en el mensaje de Jesús, en la vida de Jesús, el ministerio de Jesús, sus enseñanzas y también en la vida de la Iglesia. Y todos ellos afectan a nuestro propio ánimo y queremos entender qué es lo que ha sucedido. Pues bien, tenemos este pasaje en la Epístola a los Hebreos. La tercera exhortación de este pasaje. La Epístola a los Hebreos, si pudiéramos resumirla, es una palabra de exhortación. Maravilloso, porque nos enseña lo que es la exhortación. La exhortación es una enseñanza, o sea, la exhortación no es empujar a alguien a ciegas. No, es la obediencia, la apropiación de una verdad de la Escritura, y luego la exhortación son dos cosas: una advertencia por un lado y por otro lado el ánimo. La palabra exhortar, parakaleo, se traduce tanto como ruego como llamada de atención, porque tiene esas dos características. No está hecha, como decimos, ciegamente, sino la Epístola a los Hebreos es una de las más difíciles del Nuevo Testamento, porque nos presenta la relación que tiene el Nuevo Testamento, la persona de Jesús y la obra de Cristo, con el Antiguo Testamento, el sacerdocio del Antiguo Pacto y todos los sacrificios y ceremonias que hay ahí. La enseñanza es profunda, pero luego hay varias secciones. En la primera exhortación, en el capítulo 2, el autor lo que dice es: ya que Dios ha cumplido el Antiguo Testamento en la persona de Cristo y ahora estamos en el nuevo pacto, en el cumplimiento de los tiempos, cuidado, no lo rechacéis, porque aquellos a quienes va dirigido esta epístola eran hebreos que estaban confundidos. Pensemos que los hebreos no eran como, por ejemplo, los tesalonicenses, a quien Pablo dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. No eran como los corintios, que Pablo dice
Dice, hermanos míos, no erréis, ni los avaros, ni los afeminados, ni los ladrones, ni los maldicientes heredarán el reino de Dios. Y dice Pablo, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, justificados, santificados por el Espíritu de Dios en el nombre del Señor Jesús. No, estos hebreos eran personas probablemente muy religiosas, habiendo sido criados en el antiguo pacto, habiendo entendido que Dios bendice a su pueblo, y al creer en el Señor Jesucristo, quizás con gozo y con alegría, luego se encuentran que son perseguidos por ellos y que sufren la privación de sus bienes, les confiscan sus bienes injustamente por ser cristianos. Y ellos se confunden y dicen, ¿hemos hecho bien? ¿Nos está bendiciendo Dios? Y están a punto de claudicar y volverse atrás. Por eso, junto a la presentación de que el Señor Jesucristo es mayor que los ángeles, es mayor que Moisés, es mayor que Josué, es mayor que el sacerdocio del Antiguo Testamento, es mayor que los sacrificios del Antiguo Testamento, junto a esa enseñanza hay varias exhortaciones. Cuidado, no volváis atrás. La segunda exhortación tiene que ver con el reposo, y varias veces en el capítulo 3 y 4 el escritor repite, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como los israelitas hicieron en el desierto. Dice palabras muy duras, cuidado que alguno de vosotros parezca no haber alcanzado el reposo de Dios. Cuidado que algunos de vosotros realmente no seáis creyentes. Aquí la tercera exhortación tiene que ver con la tibieza. Y el mensaje quizás lo titularía, vamos adelante hacia la perfección. Ese es el lema del creyente, el que conoce a Cristo. Estás pasando por un tiempo de tribulación, por un tiempo de dudas, tus circunstancias parece que no te dejan ver la mano del Señor alrededor tuyo. Déjame darte una sugerencia. Vamos adelante, hacia la perfección, hacia la madurez. Esa perfección no significa una perfección de impecabilidad, una perfección absoluta, significa una madurez. Llegar, o a lo que apuntamos según Efesios 4, es a la medida de la estatura de un varón perfecto, la imagen del Señor Jesucristo. Hacia eso apuntamos, por la gracia de Dios y por la obra de su Espíritu, buscamos y oramos por ese crecimiento. Y el mensaje de estos versículos, capítulo 5, a partir del versículo 11, hasta el capítulo 6 y versículo 8, aunque hemos leído hasta el 9, son dos advertencias. La primera es la denuncia contra la tibieza. Si estamos en algún tipo de tibieza, de inmadurez adquirida, cuando deberíamos haber crecido, pero nos hemos mantenido como niños, eso es incierto, es una situación incongruente de la que debemos huir. Y en segundo lugar, lo que veremos, capítulo 6, versículos 4 y 6, es el peligro de abandonar al Señor, de dejar la fe. En primer lugar, la advertencia en contra esa inmadurez adquirida. La experiencia cristiana, según la palabra del Señor, es clara. Dice Juan 5:24, el Señor Jesucristo hablando a la gente, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Alguien se atreve a continuar? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Gálatas capítulo 4 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros clama, Abba, Padre.
Dice Romanos capítulo 6 que nosotros hemos sido identificados con Cristo en su muerte, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él y que así como Cristo resucitó de los muertos, nosotros andaremos en novedad de vida. Ese es el mensaje del Evangelio. Hemos cantado, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Pero ¿no es verdad que a veces nuestra experiencia no es tan clara? A veces alguna persona se convierte, acepta al Señor, al menos a nuestros ojos, y nos parece que todo va bien, que sí, los primeros días. Pero si continúa, y continúa, y continúa, igual, dices, uy, qué raro, ¿no? Pablo en el capítulo 3 de Primera de Corintios dice, os traté como niños porque erais niños, no os pude dar alimento sólido. Dice, pero después sois carnales. Y la palabra que hay en el capítulo 3 es sarkikos, es una palabra más intensa que la anterior, donde dice que Pablo erais carnales porque erais niños en Cristo. ¿Qué puedes esperar de un niño? Ahora, si alguien tiene 30 años, o ya no 30, si alguien tiene 10 años y todavía va con el chupete, dices, uy, qué mal me huele. Si alguien tiene 20 años y dice, mamá, ayúdame, dices, uff. Pues la Escritura, en primer lugar, Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14, nos presenta 3 índices de madurez que se espera de un creyente. Y cuando esto no sucede, debe ser una nota de alarma, debe ser un aviso. El escritor a los Hebreos denuncia la inmadurez, el riesgo de estancamiento en la vida cristiana, una inmadurez no natural, porque el que es niño el que justo ha creído en el Señor, ¿qué se va a esperar? Pero la inmadurez de aquel que debería mostrar otro tipo de fe. Hay 3 áreas donde se menciona los índices, vamos a decir, de evaluación sobre la madurez o no. El primero, hay una actitud de corazón que está vinculada a la complejidad de ciertos temas. Menuda frase más rara, ¿verdad? Dice el autor, tenemos mucho que decir, pero son cosas difíciles de explicar, difíciles de entender. Pero el problema no es que sean difíciles, sino es que ellos eran tardos en oír, tardos para oír. Esta palabra tardos para oír es muy interesante, porque habla de que no tienen empuje. Me acuerdo en Navarra decían, tiene poco fuelle. Tiene poco fuelle, tiene poca fuerza. Pues esto es, personas que parece que son creyentes, estos hebreos, que se habían quedado con, el Señor es mi Salvador, qué bonito, qué maravilloso. ¿Sabes qué? Con esto me basta. El escritor dice, no. Tenemos muchas cosas que son difíciles, es verdad, pero debéis crecer a conocerlas. El apóstol Pedro en su epístola dice que Pablo ha escrito algunas cosas difíciles de entender y dice más, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Hay cosas difíciles en la Escritura. Es verdad que la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:15, se puede enseñar a un niño y un niño puede crecer conociendo las Escrituras. Pero también es cierto que en cuanto al conocimiento de Dios no nos podemos quedar como niños en la confianza, en el descanso en Dios, claro que sí. Pero en la comprensión del consejo de Dios, de lo que está revelado en la palabra,
Si tú eres creyente, como dijo Anselmo, nuestra fe busca entender. Tú deseas comprender más de Dios. Y si no quieres conocer más de Dios, cuidado, porque según el escritor a los Hebreos, puedes entrar en una inmadurez adquirida que no es natural. La segunda área es que hay diferentes temas que tratar en la vida cristiana, en el consejo de Dios. Y claro que esto no es como un pavo. Cuando alguien cree en el Señor Jesús, métele conocimiento, satúralo a conocimiento. No. Se requiere tiempo. Entonces, vale, enséñale algo, pero luego debe aprender eso y hay otras cosas. Dice el autor a los Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. No, si hace ciertos años que eres creyente, debes tener la inquietud de conocer acerca de otros temas, esos temas que son difíciles de entender y que requieren de tu iniciativa. Estoy seguro que eso del orden de Melquisedec, de los sacrificios, de cómo eran los sacrificios, las minudencias del Antiguo Testamento, no son cosa que te apasiona. Pero debe llegar un momento en tu vida como creyente que dices, mira, quiero saber qué quiere decir eso, por qué el Señor lo ha dejado en su palabra. Porque si no hay esa inquietud, si no buscas nuevos temas, a pesar de que pasa el tiempo, cuidado, porque puede ser una señal de estancamiento espiritual. En tercer lugar, cuando crees en el Señor, ese conocimiento que adquieres de Dios, debes aplicarlo a la vida diaria. Y ese uso, esa práctica de vivir en el mundo, esa interacción con el mundo y tus circunstancias y tu cultura, esa búsqueda de Señor, ¿qué es lo que es correcto? Aún en la Iglesia nos dice, 1 Corintios capítulo 10, Romanos capítulo 14, que hay cosas que son convicciones personales y cada uno debe buscar delante del Señor qué es lo que debe hacer. En la Iglesia de los primeros pasos, los primeros siglos, habían quien comía carne sacrificada a los ídolos porque decía, el ídolo no es nada, esta carne es la mejor que puedo comprar, la compro y punto. Habían otros que decían, ¿cómo voy a comer yo esa carne que ha sido sacrificada a ídolos? Mejor como legumbres y me aseguro de que no me contamino con eso. Y esos dos hermanos convivían en la Iglesia. Pues bien, tú como creyente no debes conformarte con lo que otros creen, sino que hay ciertas cosas que por el uso, lo dice aquí, por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y como creyentes debemos crecer a ese uso, a esa experiencia. Debemos buscar sabiduría, la sabiduría del libro de Proverbios, pero en un sentido espiritual. En el libro de Proverbios la sabiduría es la respuesta desde una perspectiva, digamos, piadosa en todas las circunstancias de la vida. Pues eso, pero en el nuevo pacto, en la vida, en el espíritu, como seguidor de Jesús. Entonces, estos tres índices nos dirán cómo estamos, cómo andas tú en tu inquietud por conocer más del Señor. Aquellas cosas que son difíciles de entender, ¿cómo luchas con ellas? ¿Simplemente las aparcas y no quieres saber más? No, yo te animo, como dice el autor, vamos adelante a la perfección. Por eso entiendo que cada creyente, no es cuestión de horarios, no es cuestión de cuántas horas, pero qué necesario es que cada creyente, además de adorar a Dios como estamos haciendo aquí, estemos involucrados
en algún tipo de discipulado que nos enseñe acerca de Dios. Y también en un servicio cristiano que nos ayude a expresar nuestra fe y contribuir al cuerpo de Cristo. Y la pregunta es pertinente. La pregunta es absolutamente pertinente. Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos es como unos pescadores que echan las redes al mar. Y cuando llegan a la orilla, ¿qué hacen? ¿Quién se acuerda? Disciernen entre los buenos peces y los malos. Y los malos los echan al mar. Es así de serio. Es así de serio. No se trata de crear una fe ansiosa, en absoluto. No se trata de emular a los ratoncitos en un laberinto, inquietos y estresados perdidos. No. Vivimos en la paz del Señor, en el gozo del Señor. Andamos no por normas o requisitos o legislaciones, andamos impulsados por el Espíritu. Pero sí que es absolutamente pertinente que tú y yo nos preguntemos, ¿estoy creciendo en el conocimiento del Señor? ¿Estoy dispuesto para pedir a Dios que ilumine mi entendimiento y comprender aquellas cosas que son difíciles? ¿Estoy buscando poner en práctica lo que es el Evangelio para que otros vean a Cristo en mí? ¿Estoy poniendo en práctica los dones que Dios me ha dado para bendecir a la Iglesia y aprender de mi experiencia cristiana en el discernimiento del bien y el mal? Pues bien, hay una segunda parte en esta tercera exhortación de la Epístola a los Hebreos, y es unos versículos que muchas veces han causado dudas, ofuscación, frustración, angustia, ansiedad en algunos creyentes y particularmente a veces en los jóvenes. Cuando dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para el arrepentimiento. ¡Wow! Algunos jóvenes, recuerdo, llevando los jóvenes en mi iglesia hace unos cuantos años, en los años 80, alguno me escribió una carta y me la dio y me dijo, cuando me iba a Estados Unidos, me dijo, dice, cuando estés en el avión léela, porque le daba vergüenza que leyera lo que me había escrito y verme la cara. Se sentía totalmente frustrado, pensaba que había pecado tanto que Dios lo había desechado. No, este precioso joven no es este de aquí. ¿Quiénes son estos que dice aquí que fueron iluminados, etcétera, etcétera, y recayeron? ¿Cómo entendemos este pasaje? Porque como hemos leído antes, el que cree, el que oye la palabra del Señor y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Fíjate, o sea, si tú crees en el Señor, ya no hay condenación para ti. Cristo ha muerto por tus pecados pasados, presentes y futuros. Lo que pasa es que a veces nuestra experiencia no es así de clara. Y algunos de nosotros podemos creer que hemos creído en el Señor cuando en realidad lo que buscamos es ser saciados, como Juan capítulo 6, o porque hemos sido fascinados como Simón el Mago. Y a lo mejor hemos experimentado algo de emoción, algo de comprensión del Evangelio, pero quizás no has abrazado la cruz. La fe es una decisión de acatamiento y obediencia a la palabra de Dios. No es solamente un corazón, unas emociones conmovidas. Es un acatamiento, una rendición, una confesión de que lo que Dios dice es cierto, es así. ¿Se puede caer, como dice este pasaje? Este pasaje, Tertuliano,
180 hasta el 220 después de Cristo, uno de los padres de la Iglesia del norte de África, viviendo en un entorno de persecución, de lucha, de tensión. Él decía que cuando alguien caía, especialmente en pecados de fornicación, de adulterio, ya no era perdonado, y se apoyaba en este versículo. Hay algunos teólogos o comentaristas en nuestra época que también creen algo así, lo llevan al máximo. Pero hermanos, creo que este pasaje no habla de eso, como muchos otros comentaristas dicen. En primer lugar, hay un lingüista conocido, Kenneth Wuest, que expresa que recayeron, realmente a diferencia del castellano, que es pretérito perfecto, es un participio aoristo, perdón por el tecnicismo, pero lo que dice es recayendo. Es un caso hipotético. Y esto se apoya también en el resto del pasaje, porque en el versículo 9 el escritor dice: pero tenemos más esperanza. En cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. O sea, el escritor a los hebreos no está hablando de que esto es la realidad de sus lectores. Es decirles: cuidado, porque si sois inmaduros, debiendo ser ya un poco maduros, cuidado, no vaya a ser que después de conocer de verdad las cosas de Dios, vayáis a pecar, vayáis a caer, a apostatar, a abandonar del todo la fe. Porque si en el caso hipotético que lo rechazarais, ¿qué queda después? Hay otros autores como F.F. Bruce que lo que dicen es que esto habla de la experiencia humana, pero no en un concepto absoluto, en el sentido de que describe simplemente que cuando alguien ha experimentado algún aspecto del Evangelio de la salvación, alguien que ha llegado muy cerca de lo que es de Dios y luego lo abandona, es mucho más difícil que luego lo vuelva a considerar. Y dice, esto es lo que dice este pasaje. En apoyo a eso entiendo que la ilustración que usa después en los versículos 7 y 8, fijaos, dice que lo asemeja a la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosas. Dice, recibe bendición de Dios. Es la responsabilidad de la tierra responder a lo que Dios le da, y entonces luego recibe la bendición de Dios. Pero dice en el versículo 8, la que produce el mal está en la tierra. La respuesta que la tierra da, si produce espinos y abrojos, es reprobada o estimada como inhábil. Pero dice, está próxima a ser maldecida. Fíjate que dice que no Dios la maldice, sino que su propia experiencia como que se pone en un punto mucho más difícil. Entiendo que ese es el entendimiento para entender en armonía la palabra del Señor, pero es una advertencia real, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. ¿Conoces tú tu corazón? Yo no conozco el mío. Pero una cosa hago, deseo creer, deseo avanzar en la vida cristiana, deseo conocer más del Señor. Y si a veces paso por dudas, porque bueno, un problema es cuando somos tentados del mundo y alguien, por ejemplo, un joven entra en una vida de fornicación. ¿Qué ha hecho? Pues ha cedido a una tentación de la carne. No es este caso. Que el Señor le ayude. Ahora va a recoger consecuencias por eso. Pero alguien que tiene dudas, que de repente dice, uy, me he levantado y no siento al Señor. Y con todo el bombardeo que tenemos del mundo que nos rodea,
toda la hostilidad del mundo hacia la fe cristiana. Alguien que puede al final sufrir, afligirse como Lot en el Antiguo Testamento y al final mezclarse entre el mundo y aparentemente parece que se ha ido su fe. ¿Cuál es la solución? ¿Que se vuelva a convertir? No. La conversión es de una vez para siempre y Hebreos lo dice. No vamos a volver atrás y poner fundamento de arrepentimiento de obras muertas, etc. No. Vamos adelante a la perfección. Si tú ves tu situación, arrepiéntete, cree en el Señor y sigue adelante. La exhortación para cualquiera que esté en un momento de duda, un momento de conflicto, en una situación que te han ofendido, que tu discernimiento, tu conciencia se ha visto frustrada, a veces problemas en la iglesia, a veces malos testimonios, y alguien se desengaña, se desilusiona y se aparta. La exhortación de este pasaje en absoluto es hay que a ver si has hecho el pecado imperdonable. No. Vamos adelante a la perfección. Vamos adelante a la perfección. Y si hay otros que abandonan, como Juan capítulo 6, si ves discípulos que ya no caminan con el Señor, tú sigue adelante, porque es parte de la experiencia humana. Lo que el mundo puede ver como debilidad, lo que el mundo nos puede acusar como, fíjate, si aún entre vosotros hay algunos que lo dejan, que no sea motivo de amedrentar nuestra convicción, sino nosotros, como dice el autor a los Hebreos, dejamos los rudimentos y vamos adelante a la perfección. Que el Señor nos ayude a ser conscientes de cómo estamos andando. Si hay algún aspecto en que consentimos una inmadurez que no debe estar ahí, que el Señor nos ayude a poner ese empuje. No se trata de añadir afán a la vida cristiana. No se trata de imponer cargas sobre nadie, pero se trata de fomentar la vida de hijos de Dios y de, en amor, buscar a Dios. Buscar cómo conocerle mejor, cómo servirle mejor y cómo vivir mejor en este mundo hostil. Que el Señor nos ayude. Pues muchas gracias, Manuel, por esta exhortación. La gratitud es doble, en este caso, porque debido a que yo estuve enfermo hace unas semanas, el calendario se ha tenido que ir moviendo, pero Manuel ha tenido que absorber un texto aún más largo del que le tocaba. Ya era difícil el que tenía, pero encima ha tenido que añadir más versículos. Así que muchas gracias y espero que el Señor en esta mañana nos haya hablado a todos y que a través de estas exhortaciones que encontramos en su palabra veamos también su mano manteniéndonos en el camino y empujándonos hacia ir hacia la meta. Vamos a responder como hacemos al Señor en oración. Pido que 2 o 3 hermanos podamos orar a nuestro Dios, pidiéndole perdón si nos hemos apalancado en nuestra fe, si nos hemos conformado con lo que aprendimos hace muchos años y pidiéndole ayuda para seguir adelante nosotros y aquellos que nos rodean.